Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. En la agenda ciudadana, la foresta dominicana. En dos ocasiones, la primera, con Luis Ramón Rodríguez, estuvimos tratando la agenda de los productores agropecuarios. Antes de ayer vimos con Gilberto Reynoso el tema del agua vinculado a la agropecuaria. En el día de hoy vamos a ver la foresta. La foresta que también tiene mucho que ver con el agua. Tenemos aquí con nosotros al ingeniero agrónomo Franklin Reynoso, quien tiene una maestría de la Universidad de Gainesville, pero que también ha obtenido otras maestrías en Brasil, en Suecia y en otros países de Europa. Al momento de la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, el ingeniero Reynoso fue subsecretario. De modo que es una persona con una gran experiencia por más de 30 años y que ha realizado y ha participado en estudios para ver cómo vinculamos de manera efectiva la foresta dominicana con políticas y estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo. Muy buenas noches, Franklin. Nos da muchísimo gusto tenerte por aquí. Buenas noches a ti también, Roberto, y para mí es un placer y estamos a la orden. Es un tema complicado, pero a la vez todo el mundo se aventura a hablar sobre el tema de la foresta. Uno dice, bueno, el país se está deforestando, están haciendo mucho carbón, y bueno, aparece una foto en el periódico de que atraparon un camión con carbón que iba para Haití. Uno sabe que hay ciertas regulaciones, que en la finca de un tío, de un hermano o de su abuelo, uno no puede tumbar determinados árboles porque está prohibido. En fin, uno tiene una noción bastante irregular y mundana del tema de la foresta. Pero uno no sabe realmente cuál es la situación. Y mi primera pregunta va dirigida a ti en el sentido, todas estas campañas de forestación que tienen los gobiernos, los distintos gobiernos, ¿verdad? Y empresas privadas, ¿qué tan efectivas han sido en relación a la deforestación? Bueno, porque se deforesta y se reforesta. ¿Cuál es el balance, digamos, al día de hoy, para saber la eficacia de esas políticas? Perfecto, fíjate, yo creo que es una pregunta muy interesante y tiene varias vertientes. Lo primero es que si vamos a las estadísticas nacionales, en un periodo de 32 años, desde el 72 al 2003, hay otra ya más reciente, el país, por incendios forestales solamente, pierde alrededor de 60.000 tareas anuales. 60.000 tareas. Por incendios forestales, 60.000, que es una de las principales causas de la deforestación. Es decir, que los incendios son responsables de más del 90% de la degradación de los bosques o la eliminación de los bosques cuando hay incendios forestales. Ese punto es muy importante porque los incendios son devastadores y eliminan la vegetación, todo prácticamente, los árboles, la fauna, la flora. Entonces, para eso recuperarse dura mucho tiempo. Entonces, por eso lo primero es que tiene que haber un plan de prevención y control de incendios que involucre a toda la sociedad dominicana. Incluso nosotros planteamos que tiene que ser un compromiso no del Estado como tal, sino social y de la fuerza política, de todas las organizaciones privadas, gubernamentales, clubes de jóvenes, amas de casa, campesinos, para la prevención y el control. Entonces, viendo eso, que una de las causas, hay varias causas, nosotros planteamos que hay que atacar primero las causas para evitar la consecuencia, que son muchos. ¿Las causas de qué? ¿De los incendios? La causa de los incendios y de la deforestación. ¿Y cuáles podrían ser las causas de los incendios? ¿Son provocados o hay una combinación de provocados y otros que espontáneamente se producen por el calor? Básicamente la causa de los incendios se dice que son antropogénicas, son producidas por el hombre. La mayoría cazadores furtivos, gente que hace fogata, que visita los parques y no tiene en cuenta las regulaciones que hay y producen esos incendios. Y también algunas veces relámpagos en cierta época producen incendios. Entonces, la mayoría son provocados.
Entonces, por eso es que hay que atacar la prevención. Perdón, ¿provocados accidentalmente o de manera deliberada? Muchos son accidental, los que son deliberados son menos, pero se producen también. Algunas veces hay individuos que están en desacuerdo con alguna política gubernamental, ha sucedido en todas las épocas, y le pegan fuego. Eso ha sucedido también. ¿Y cómo uno puede diseñar una política de prevención de incendios accidentales? Fíjate, los incendios accidentales son un asunto educativo. Por ejemplo, ustedes ven que hay una temporada para visitar los parques nacionales, pero para tú visitar un parque nacional, nosotros tenemos varios parques, ahora son como 118 parques nacionales o áreas protegidas, que es una división que hay. Entonces hay una regulación. Lo más importante es tú atender la regulación. Tú no puedes hacer una fogata en cualquier lugar, sino en el sitio que te indique la regulación de ese parque, que tú puedes hacer un tipo determinado de fogata. Pero Gilberto, eso quiere decir que... Franklin, perdón. Eso quiere decir que el conuquismo, los haitianos, y no sé cuáles otras razones, pero básicamente es una de las cosas que se invocan. No es la causa principal de la deforestación nacional. Fíjate, eso es muy importante lo que tú dices, porque nosotros planteamos siempre que hay que atacar la causa, los incendios forestales, lo que le llaman conuquerismo. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando el agricultor, producto de su pobreza, corta los árboles para hacer conuco. Conuco es un pequeño predio para producir habichuela y maíz en suelos que le llamamos dependientes, suelos inclinados. Cuando tú eliminas la vegetación que hay ahí y siembra cultivo, tú dejas el suelo desnudo. Y para tú tener un poquito de suelo agrícola, lo que le llamo suelo agrícola, quizá 1 centímetro de suelo, para él crearse naturalmente dura más de 1000 años. Y en 2 o 3 años, un grupo de agricultores que haga eso producto de la pobreza y mala focalización de esos individuos, se destruye el suelo. Entonces él comienza a moverse, y esas son una de las causas, los incendios. Pero también hay otras causas importantes, que es obra de infraestructura en lugares inadecuados. Por eso es tan importante, el territorio nacional necesita una ley de ordenamiento territorial, que no la tenemos. Pero no hay una disposición para cualquier obra física de impacto ambiental. Bueno, eso es otra cosa. Para una obra de infraestructura, la mayoría necesitan un estudio de impacto ambiental, y eso ayuda. El problema es que si tú no tienes definido cada tipo de suelo, qué cosa tú puedes hacer ahí. O sea, cada suelo tú tienes que definir, en este tipo de suelo A, yo puedo hacer este tipo de infraestructura y esto no lo debo hacer. Ese es el ordenamiento territorial, que es fundamental en cualquier país. Nosotros, la ley 6400, que es la ley de medio ambiente y recursos naturales del año 2000, es una de las leyes más consensuadas del país. Comenzó en el gobierno del PLD, en el primer gobierno del PLD, y después en el gobierno de Hipólito fue que se votó y se puso, y ahí se creó la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, la ley dice que hay que, en los próximos 3 años, había que establecer una ley de ordenamiento territorial. Y a 9 años de esa disposición, a 9 años de la ley, todavía no se ha hecho nada. Entonces hay 2 secretarías que son responsables del ordenamiento territorial, que es la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Planificación, Economía y Desarrollo. Esas 2 instituciones son las responsables del ordenamiento territorial. Quiero pedir tu permiso, Franklin. Interesantísimo, pero tenemos que hacer una pausa. No se muevan, seguimos conversando con el ingeniero Franklin Reynoso, La Foresta. No se muevan.